Bienvenidos a este curso de anatomía. El día de hoy, en nuestra primera clase, vamos a dar una introducción a la materia y los temas que vamos a abordar son los siguientes. Primeramente, vamos a definir qué es la anatomía y vamos a hablar un poco sobre los métodos de estudio de esta materia. Asimismo, vamos a estar revisando la terminología anatómica básica, términos de relación y comparación y también los términos de lateralidad. ¿Ok? Iniciamos. Bueno, primeramente, para definir la anatomía, tenemos que ver su etimología. Esta palabra proviene del griego anatome y significa disección. Nosotros, al momento de que estemos estudiando la anatomía, vamos a estar realizando disecciones. Estas van a facilitar el aprendizaje y la identificación de las estructuras en el cadáver, ¿ok? Bueno, la anatomía, me gustaban estas dos definiciones, se las voy a leer por acá. La primera dice que la anatomía se define como la ciencia que estudia la morfología del cuerpo humano. Cuando nosotros estamos hablando de morfología, nos referimos a la estructura, ¿ok? A la forma que tienen las estructuras anatómicas. Su textura, su color, etcétera, ¿ok? Y la otra dice que la anatomía es el contexto en que ocurren los fenómenos vitales, ¿ok? Cuando hablamos de contexto nos referimos a la estructura y al hablar de fenómenos vitales nos referimos a las funciones que tienen estos. Aquí vemos que la anatomía está íntimamente relacionada con la fisiología. Entonces son dos de las materias básicas primordiales en nuestra carrera de medicina, ¿ok? Bueno, una vez definida la anatomía, vamos a hablar sobre los métodos para su estudio. Aquí les puse los tres principales métodos, los cuales son anatomía regional, anatomía sistémica y anatomía clínica. ¿Ok? Bueno, la anatomía regional también la podemos conocer como anatomía topográfica y esta considera la organización del cuerpo humano en función de sus partes o regiones principales. Como podemos observar aquí en la imagen, la anatomía regional divide el cuerpo en cabeza, cuello, tronco, que a su vez se puede dividir en tórax, abdomen, pelvis y periné. Asimismo, tenemos los miembros superiores y los miembros inferiores. La anatomía regional también nos permite dividir las partes del cuerpo en regiones. Por ejemplo, aquí en el miembro inferior podemos observar la región anterior del muslo, la región glútea, la región posterior de la rodilla, aquí con el número 5, etc. Otro término básico para poder estudiar la anatomía regional es la anatomía de superficie. En la anatomía de superficie, nosotros nos va a permitir poder hacer una exploración física al paciente, ¿ok? Por medio de la palpación, percusión, auscultación, etc. El conocer en qué región se ubican ciertas estructuras anatómicas nos va a permitir que por medio de estos métodos que les estoy platicando, podamos explorar al paciente, ¿ok? Bueno, por otro lado, la anatomía sistémica la podemos definir como el estudio de los distintos sistemas orgánicos que funcionan conjuntamente para llevar a cabo funciones complejas. ¿Ok? La anatomía sistémica aborda la anatomía por medio de los sistemas funcionales del cuerpo humano. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Aquí, como podemos ver en la imagen, tenemos al sistema nervioso, sistema cardiovascular, sistema óseo, sistema respiratorio y todos los demás. ¿Ok? Y por último, tenemos la anatomía clínica. La anatomía clínica también se conoce como anatomía aplicada. Esto se debe a que en este método de estudio nosotros vamos a aplicar nuestros conocimientos de anatomía para poder resolver los problemas médicos, ¿ok? Entonces, en la anatomía clínica, el pensamiento cambia cuando nosotros estamos describiendo alguna estructura o estamos leyendo su función. Por ejemplo, en la anatomía regional o sistémica, podríamos leer que el nervio vago inerva las vísceras, pero al estar hablando en anatomía clínica, podemos preguntarnos de qué manera se podría presentar una ausencia de la función de cierto músculo o de cierto nervio. Bueno, una vez definidos los métodos de estudio de la anatomía, vamos a iniciar con la terminología anatómica, ¿ok? Bueno, primeramente vamos a definir qué es la posición anatómica. Es importante que nosotros conozcamos la posición anatómica
porque esto nos va a permitir que no haya una ambigüedad al momento de que nosotros estemos estudiando las estructuras, ¿ok? Esta posición nos va a permitir que globalmente podamos describir anatómicamente las estructuras. Bueno, las características principales de la posición anatómica se pueden observar aquí en la imagen. Como podemos ver, tenemos una postura erguida, en bipedestación, la cabeza, la mirada y los dedos de los pies están volteando hacia adelante, los miembros superiores están adosados a la pared del tronco y las palmas de las manos están volteando hacia anterior. Asimismo, los miembros inferiores están juntos y los pies están en una manera paralela. Hay que saber que la posición anatómica no es la única posición en la que nosotros vamos a poder encontrar al paciente o al cadáver. Obviamente, cuando nosotros estemos realizando la disección, el cadáver no va a estar en bipedestación, va a estar de una manera acostada. El término correcto para decir que una persona, un cadáver, un paciente está acostado es decúbito. Y el decúbito tiene 3 variaciones, ¿no? La primera es el decúbito supino, que quiere decir que el paciente está boca arriba. El decúbito prono, que el paciente está boca abajo, también alguna literatura lo describe como decúbito ventral, y el decúbito lateral, que el paciente está de lado, ¿ok? Estas 3 variantes del decúbito no son las únicas posiciones que existen en medicina. Hay muchísimos ejemplos, hay posiciones ginecológicas, o por ejemplo aquí les puse la posición de Fowler, que se van a ir describiendo cuando nosotros abordemos las especialidades médicas, ¿no? Es importante saber que existen, pero el día de hoy no los vamos a describir. Bueno, continuando con el programa, vamos a hablar sobre los planos anatómicos. El primero que se va a describir es el plano sagital y el plano medio. Ojo, aquí no hay que confundirse entre plano sagital y plano medio. Si nosotros nos ponemos a leer libros viejos de anatomía, el plano sagital medio sería común encontrarlo, pero en la terminología anatómica actual se conoce como plano medio o plano mediano. ¿De qué plano estamos hablando? De este que tenemos aquí, ¿ok? El plano medio mediano es un plano vertical que divide el cuerpo en una porción izquierda y en una porción derecha. Este pasa por la línea media del cuerpo a través de la cabeza, el cuello y el tronco, ¿ok? Bueno, ahora, al hablar de un plano sagital, estamos hablando de planos paralelos al plano medio o mediano. Por ejemplo, yo lo podría poner aquí a nivel de la axila y sería un plano sagital. La terminología anatómica antigua era muy común llamar a los planos sagitales planos parasagitales, pero actualmente ya se considera redundante porque el simple hecho de decir plano sagital ya nos estamos refiriendo a un plano paralelo al plano mediano, ¿ok? En segundo lugar tenemos el plano frontal o coronal. Este es el que tenemos de este lado y se describe como un plano también vertical, pero que está generando un plano de 90 grados, un ángulo de 90 grados, perdón, con el plano sagital. Este va a dividir al cuerpo en una porción anterior o ventral y en una región posterior o dorsal, ¿ok? Y por último tenemos el plano transversal o axial. Este se define como un plano transversal, que estamos aquí viendo, es un plano horizontal, y va a dividir el cuerpo en una porción superior y en una porción inferior. ¿Ok? Bueno. Continuando con los temas, ahora vamos a abordar los términos de relación y comparación. Primeramente, vamos a describir el término anterior o ventral. ¿A qué nos referimos con anterior o ventral? Bueno, podemos decir que algo es anterior cuando se aproxima al frente, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros estamos comparando el corazón con el esternón, podríamos decir que el esternón es anterior en comparación con el corazón, ¿ok? A diferencia del término posterior o dorsal. Cuando decimos posterior o dorsal, nos referimos a que está más próximo al dorso, ¿ok? A la espalda. ¿Cómo lo podríamos utilizar? Podríamos decir que el corazón es posterior en comparación con el timo, ¿ok? Que es una glándula linfoide que se encuentra anterior al corazón.
Ahora vamos con los términos superior e inferior. Al hablar de superior, nos referimos a que está más próximo a la cabeza, ¿ok? Al vértice en sí, que es el punto más alto del cráneo. A eso nos referimos con superior. E inferior significa que está más próximo a la planta de los pies. ¿Cómo podríamos utilizarlo? Podemos decir que el corazón es superior en comparación a la vejiga, pero los riñones son inferiores en corazón en comparación al encéfalo, por ejemplo. Ahora tenemos también craneal y caudal, que esos son muy parecidos a superior e inferior. Al hablar de craneal nos referimos a que está más próximo a la cabeza, y al hablar de caudal, caudal viene de cauda, que significa cola. La cola podría estar representada en el cuerpo humano por el hueso coxis, que es el hueso más inferior de la columna vertebral. Por lo tanto, se utiliza el término caudal. Asimismo, tenemos los términos medial y lateral. Al hablar de algo medial, significa que está más próximo a la línea media, ¿ok? Y al hablar de lateral, significa que está más alejado de la línea media. ¿Cómo podríamos utilizarlo? Podríamos decir que el abdomen es medial en comparación al miembro superior, ¿ok? Y por último, tenemos los términos proximal y distal. Por lo regular, esos dos términos se utilizan al hablar de los miembros, ¿ok? Entonces, algo que está más distal significa que está más alejado del tronco, si lo vemos aquí como si fueran los miembros, ¿ok? Y al hablar de proximal significa que es más próximo al tronco. También lo podemos ver aquí con el miembro inferior. Bueno, ahora vamos con los términos palmar y plantar. Al hablar de palmar, nos estamos refiriendo a la porción anterior de la mano. Y al hablar de plantar, nos estamos refiriendo a la porción inferior del pie. ¿Ok? En contraposición, tenemos el dorso de la mano y el dorso del pie. Pero estas no son las únicas estructuras anatómicas que se les puede aplicar el término de dorso en una parte de su estructura. Por ejemplo, aquí como ya les decía, este es el dorso de la mano, es la región posterior de la mano, y la región superior del pie vendría siendo el dorso del pie. Pero el término dorsal también lo podemos aplicar a la nariz. Por ejemplo, esta zona de aquí es la región, es el dorso de la nariz, ¿ok? Asimismo, se puede aplicar en el pene. La parte superior del pene es el dorso, ¿ok? Y como podemos observar aquí, hay estructuras que toman el nombre de la porción en la que se encuentran. Por ejemplo, aquí tenemos la arteria dorsal. Asimismo, en la lengua, la parte superior es el dorso de la lengua. Entonces, podemos aplicarlo para estas 5 estructuras. Bueno, por último, tenemos los términos superficial, medio y profundo. Al hablar de superficial, significa que está más próximo a la superficie. ¿Cómo podemos utilizarlo? Podríamos decir que la fascia es superficial en comparación con los músculos, ¿ok? También tenemos el término profundo. ¿Qué quiere decir esto? Que está más próximo al origen, ¿ok? Más alejado de la superficie. ¿Cómo lo podemos utilizar? Podríamos decir que el hueso es profundo en comparación a la fascia. Y el término medio quiere decir que está entre una estructura superficial y una profunda. ¿Cómo podríamos utilizar esto? Podríamos decir que en este caso se me ocurre el músculo bíceps es intermedio entre la fascia y el húmero. ¿Ok? Bueno. Por último, tenemos los términos de lateralidad. Primeramente vamos a definir el término bilateral. Cuando hablamos de bilateral es porque va a haber estructuras que son pares y se encuentran a ambos lados del cuerpo. Un ejemplo podrían ser los pulmones. Como podemos ver aquí, los pulmones son bilaterales, por lo tanto va a haber uno derecho y uno izquierdo. Es importante cuando nosotros estemos ingresando a alguna carrera de ciencias de la salud, nos acostumbremos a definir los órganos bilaterales como izquierdo y derecho. Es un buen hábito, ¿ok? También vamos a tener estructuras unilaterales. ¿Qué quiere decir unilateral? Que solamente va a haber una y va a estar de un lado, ¿ok? Un ejemplo es el estómago, que es unilateral. Asimismo, tenemos los términos ipsilateral
u homolateral, que significan lo mismo. Estos términos se refieren a que dos estructuras están del mismo lado. Un ejemplo podría ser que la aurícula derecha del corazón y el ventrículo derecho del corazón son homolaterales. Y por último tenemos el término contralateral. Contralateral significa que una estructura va a estar en una situación contraria u opuesta al otro. Por ejemplo, podríamos decir que el brazo derecho es contralateral al brazo izquierdo. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido. Y les quiero desear mucha suerte en sus exámenes. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse para subir más contenido. Muchas gracias.